¿Cómo están, amigos? Los saluda Marisol León, socia principal de Quantum Consultores, y en esta oportunidad estoy aquí para comentarles sobre el Decreto Supremo 430-2020 referido a la obligación que tienen las empresas del sistema financiero a entregar información sobre las cuentas de personas naturales y de empresas a la SUNAT. Como bien sabemos, este decreto y la ley que está reglamentando estaba referida a que esa información debía de ser enviada mensualmente y sobre saldos acumulados o promedios de 10.000 soles en adelante. El día de ayer se modificó ese umbral a 30.800. Entonces, se han generado algunas preguntas que son las que motivan este video. Una de las preguntas que nos han hecho es si en un inicio se planteó la idea de que SUNAT pueda acceder a estas cuentas bancarias con montos a partir de 10.000. Ahora, al haber cambiado a 30.800, ¿en qué cambia estos ajustes? Y en realidad no cambia el fondo de la norma, ¿no? La información financiera que debe remitir las entidades del sector financiero a la SUNAT siguen. El objetivo también es el mismo, de lucha contra la evasión y la elusión tributaria. Y lo que se ha recogido o lo que ha motivado este cambio de 10.000 soles a 30.800, considero que son dos. Uno, el que se trasladó la preocupación del sector financiero al gobierno sobre el costo que iba a representar asumir la periodicidad de esa información respecto de todas las cuentas de las personas naturales y jurídicas que estaban en el umbral de 10.000 soles. También entiendo que la modificación obedece a que si se tratara de información de una persona natural, todos sabemos que los que generan rentas de cuarta y quinta tienen hasta 7 UITs, un monto no imponible, es decir, no gravado. En ese sentido, si una persona natural tiene ingresos hasta 30.800, no paga ningún impuesto. Si es que le llegaba una notificación a partir de un saldo acumulado de 10.000 y por más que no lo hubiera declarado, estaría dentro del rango de lo no imponible, ¿no? Entonces también considero que se ha optimizado ese punto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿realmente con esta medida se está combatiendo la ilusión o se combatirá la ilusión y la evasión tributaria? Yo creo que parcialmente, ¿no? Porque recordemos que el nivel de inclusión financiera en el Perú es uno de los más bajos de América Latina. Y el Banco Mundial indica que aproximadamente el 53% de la población de un país tiene una cuenta bancaria en el sistema. Pero en el Perú el 68% de la población, según estadísticas de la SBS, maneja todavía un efectivo y no tiene cuenta abierta en el sistema financiero. Así es que esta medida de hecho va a ayudar a combatir la evasión y la elusión tributaria respecto del grupo que sí está en el sistema financiero. Pero para el otro grupo aún no vemos claramente un plan de combate o de lucha frontal contra la evasión tributaria y ningún plan de cómo incorporar a estos informales a la economía. Pero respecto de los que sí tienen la cuenta, de hecho que van a haber acciones, ¿no? Y las acciones van desde el lado de soy una persona natural o empresa que tiene un saldo acumulado, vamos a imaginar de 50.000, y la información que recibe SUNAT le va a servir para cruzar con toda la información con la que ella cuenta. Ella cuenta con información del tipo declaraciones anuales, PDTs mensuales, información financiera como estados financieros en el caso de las empresas, cuenta con las retenciones de las personas naturales, cuenta con información de terceros y sobre todo va a contar con información de administraciones tributarias del mundo donde se van a reportar las cuentas de peruanos en el extranjero. Entonces el cruce lógico que va a hacer es reviso esos saldos acumulados tanto de cuentas locales como cuentas del exterior y hago un cruce con lo declarado en el impuesto a la renta. Si resultara alguna inconsistencia, pues se detectará y se emitirá una carta inductiva. El grupo que tiene todo en orden, es formal y tiene el origen sustentado de todos sus fondos, pues responderá y se levantará el asunto.
pero también servirá para detectar a aquellos que no emitieron factura, no pagaron impuestos y tienen pues un saldo acumulado que no tiene un sustento, el origen que motivó ese saldo. Ahí es donde viene la lucha contra la evasión o la ilusión tributaria o la misma informalidad, porque podrían detectarse empresas o personas naturales con emprendimientos que tienen ingresos ahí que no han sido declarados porque nunca se constituyeron, nunca tuvieron un RUC y que se obligará a ello, pues, ¿no? La otra pregunta que también nos hacen es la de cuáles son los pros y los contras de esta medida. Bueno, ya me adelanté un poco a los pros. Lucha contra la evasión, la ilusión respecto de las cuentas abiertas en el sistema financiero. Eso permitirá detectar actividades ilegales, permitirá verificar si no se han declarado ingresos que posiblemente provengan de la corrupción o se haya reducido ingresos porque a veces se declara la mitad y otro grupo no. Va a generar confianza en los mercados y como lo dije, SUNAT va a poder recibir información de todas las administraciones del mundo para cruzar las cuentas que tienen los peruanos en el exterior y que aquí no han sido declaradas. Los contras, sí, efectivamente, esta norma ha sido muy cuestionada, ¿no? Porque el Perú es uno de los pocos países que todavía cuenta en su constitución con el secreto bancario. Y se está discutiendo si esta norma vulnera o no el secreto bancario. Incluso hay un proyecto de ley que ya se ha presentado al Congreso para derogarla. Ciertamente hay beneficios y también hay problemas con ello. También es cierto que la mitad de constitucionalistas opinan que no se vulnera el secreto bancario y otra mitad que sí se vulnera. Así es que es un tema en contra bien importante que hay que medir. También se teme, sobre todo, la información que se va a manejar caiga en manos inescrupulosas, sean motivos de extorsión, de chantaje, etcétera. Entonces hay que cuidar eso muchísimo, ¿no? También podría utilizarse, es uno de los contras que vemos, que por una angustia en la recaudación, dado que hemos bajado a niveles muy preocupantes, esta norma sirva para que cuando se detecte la inconsistencia y por más que las personas o empresas muestren el sustento, el auditor que esté a cargo, pues como ha pasado y suele suceder en muchos casos, nos pida más cosas de las que ya tenemos cuando las que presentamos sirven contundentemente para demostrar el origen. Esperemos que eso no sea así, pero es un tema de los contras que le vemos, ¿no? Y una última pregunta que nos hacen es, al levantarse el secreto bancario, ¿se corre el riesgo de que la información bancaria pueda trascender a terceros? Bueno, un poco de lo que ya me adelanté de los contras que les comentaba, ¿no? Yo creo que ese riesgo siempre existe, es más, están expuestas hasta las economías más desarrolladas del mundo. Es inevitable correr ese riesgo. Sin embargo, hay que exigir a SUNAT que informe las medidas que tomará al respecto, aunque también es cierto que este decreto supremo 430-2020 EF, que es el reglamento de la ley, salió luego de que fue el Foro Global sobre Transparencia de Intercambio de Información de la OCDE, culminara la revisión y oficialmente anunciara que SUNAT cumplió de forma exitosa con la evaluación sobre los estándares de seguridad y confidencialidad de la información. Con ese go, con ese ok que le da la OCDE a la SUNAT, es que se publica este decreto. Esperemos que así sea, que es en realidad lo más preocupante de la norma. Saludamos el combate a la evasión y la ilusión tributaria aquí en el Perú y con peruanos que tienen cuentas en el exterior que no se han declarado. Pero también nos preocupa que se deje al margen a ese otro 60% que está fuera de la economía y pudiera ser más, con un manejo de dinero en efectivo y de guardar esto debajo del colchón. Entonces, eso involucra a personas que evaden impuestos y a empresas que de repente parcialmente la declaran y parcialmente no. Espero les haya sido de utilidad y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.